El video dura apenas unos segundos, pero es suficiente para entender por qué nadie que lo vio volvió a dormir igual. La cámara, fija y silenciosa, captura a una mujer sentada en la orilla de una cama de motel barato, cabello largo y oscuro cayendo sin cuidado sobre los hombros. Una mirada que no parece nerviosa ni apresurada, sino inquietantemente tranquila. Sus labios forman una sonrisa mínima, ambigua, imposible de descifrar. La luz amarilla de una lámpara ilumina solo la mitad de su rostro, dejando la otra en sombra. Parece vulnerable, inofensiva, exactamente como debía verse. Ese video fue grabado en algún punto de 2007 y durante años circuló de mano en mano entre policías, sicarios y agentes federales como una advertencia silenciosa. Porque lo que la imagen no muestra es lo que ocurrió después. No muestra lo que pasó cuando la puerta se cerró. Tampoco muestra lo que ella llevaba fuera de cuadro. Ni la razón por la que hombres entrenados para matar bajaron la guardia por última vez. La madrugada del 17 de marzo de ese año, el cuerpo de Ramiro Castañeda Vélez apareció en el estacionamiento de un motel en Tijuana. Tenía 32 años y 3 disparos directos al pecho. No estaba atado. No había señales de tortura. No había mensajes, ni símbolos, ni firmas de un cártel rival. Su billetera seguía intacta. Su arma seguía en la cintura. Todo indicaba que había confiado en la persona equivocada. En una ciudad donde las ejecuciones eran tan frecuentes que apenas ocupaban un párrafo en los periódicos, ese detalle lo cambió todo. Porque Ramiro no era un civil, era un sicario activo del cártel de Tijuana. Un hombre acostumbrado a la violencia, a la traición, a vivir armado. Y aún así alguien logró acercarse lo suficiente para matarlo sin que opusiera resistencia. Las cámaras del motel registraron algo aún más inquietante. Horas antes, Ramiro había entrado a la habitación acompañado por una mujer. Vestido ajustado, tacones altos, seguridad absoluta en cada paso. 3 horas después, esa misma mujer salió sola, caminando con calma, subió a un taxi y desapareció entre las luces de la ciudad. No fue la última vez que ocurrió. En los meses siguientes, otros cuerpos comenzaron a aparecer bajo circunstancias casi idénticas. Mismos moteles. Mismo patrón, mismo silencio, y siempre, de una forma u otra, una mujer que entraba y salía sola. La pregunta ya no era quién estaba muriendo. La verdadera pregunta era quién estaba cazando. Para quienes la conocían en la zona norte, ella no tenía pasado ni hacía preguntas. Era solo otra mujer moviéndose entre hoteles, bares y taxis nocturnos, cobrando bien y prometiendo discreción absoluta. Usaba distintos nombres, distintos estilos, distintos acentos si era necesario. Podía parecer dulce, distante o peligrosa, dependiendo del hombre que tuviera enfrente. Esa capacidad de adaptación no era casualidad. Era supervivencia. Vivía sola en un departamento pequeño pero ordenado, lejos del ruido constante de los moteles y las avenidas iluminadas. Nunca llevaba clientes a su casa. Nunca repetía rutinas visibles. Cambiaba de teléfono cada pocas semanas. El dinero no lo guardaba en un solo lugar. Todo estaba calculado para no dejar rastros, para no depender de nadie, para desaparecer si algún día era necesario. Detrás de los vestidos caros y los tacones altos había una disciplina casi militar. Cada encuentro era observado, analizado, archivado mentalmente. Ella escuchaba más de lo que hablaba. Los hombres se sentían seguros hablando con alguien que creían comprar. Presumían poder, violencia, territorios. Decían nombres que no debían decir. Contaban historias que jamás confesarían frente a otro hombre. Y ella memorizaba cada detalle con una precisión inquietante. En el fondo del closet, detrás de la ropa perfectamente acomodada, había una pequeña caja fuerte. Dentro varios pasaportes con su fotografía y nombres distintos. Dinero en efectivo. Y un arma que limpiaba con cuidado obsesivo. Como si ese ritual le diera control sobre algo que nunca volvió a tener desde niña. No era paranoia, era preparación. Lo que nadie imaginaba era que esa doble vida no se trataba solo de dinero. Cada movimiento, cada encuentro, cada conversación tenía un propósito más profundo. Ella no estaba atrapada en ese mundo. Se había metido voluntariamente. No como víctima, sino como observadora. Como alguien que estaba aprendiendo las reglas desde adentro. Durante años. Se entrenó sin que nadie lo notara. Aprendió a leer microgestos, a identificar mentiras, a detectar cuando un hombre armado se relajaba de verdad. Sabía en qué momento exacto bajaban la guardia.
Sabía cuándo el peligro se convertía en confianza. Y sabía que ese segundo era el más letal de todos. Pero esa mujer metódica, silenciosa y aparentemente controlada no había nacido así. No surgió de la nada. No fue el resultado de una mala decisión ni de una noche equivocada. Todo ese autocontrol, toda esa frialdad, toda esa paciencia extrema tenían un origen mucho más antiguo. Un origen marcado por la violencia. Un origen que empezó cuando aún era una niña. La historia no comenzó en Tijuana ni en un motel. Comenzó muchos años antes, en un pueblo polvoriento, cuando ella tenía apenas 9 años y todavía creía que los adultos podían protegerla. Esa noche, los hombres llegaron buscando a su padre, un policía municipal que había cometido el error más caro de todos: decir que no. Ella se escondió en un closet, apretada entre ropa que olía a detergente y perfume barato, mientras afuera las voces subían de tono. Escuchó gritos, súplicas, golpes secos, luego disparos, y después, algo que nunca olvidaría: risas. Cuando el silencio por fin llegó y se atrevió a salir, encontró a sus padres tirados en el piso. Su hermana menor no estaba, nunca volvió a aparecer. Nadie investigó, nadie preguntó demasiado. En ese lugar entender lo que había pasado era peligroso. Aceptarlo era la única forma de seguir vivo. Creció moviéndose de casa en casa, aprendiendo pronto que el mundo no castigaba a los culpables, solo a los débiles. La rabia no desapareció con los años. Se volvió más fría, más precisa. Se transformó en algo que sabía esperar, que sabía observar. A los 17 años se fue sola a Tijuana con 2 maletas y una decisión que nunca dijo en voz alta: no huir, no olvidar, entender, aprender cómo funcionaba el monstruo desde dentro. ¿Quién daba órdenes? ¿Quién apretaba el gatillo? ¿Quién se reía después? Cada paso que dio a partir de entonces tuvo ese objetivo. No buscaba redención, no buscaba paz, buscaba respuestas. Y cuando finalmente las tuvo, descubrió algo aún más peligroso: que ya no era solo una testigo. Estaba lista para actuar. Durante mucho tiempo creyó que estaba sola, que todo dependía únicamente de su paciencia, su memoria y su capacidad para no cometer errores. Pero en una ciudad como Tijuana, nadie se mueve sin ser visto. Y cuando los cuerpos empezaron a aparecer, otras miradas comenzaron a seguirle el rastro. Las primeras en acercarse no fueron hombres armados ni emisarios de un cártel. Fueron mujeres, mujeres rotas por la misma violencia. Una había perdido a su familia en un tiroteo. Otra vio cómo reclutaban y mataban a su hermano. No hablaban de venganza, hablaban de información, de nombres, de rutinas. Se reunían en lugares comunes, cafés discretos, conversaciones que parecían inocentes para cualquiera que pasara cerca. Pero estaban construyendo algo mucho más peligroso. Una red invisible. Con datos fragmentados y observación constante comenzaron a confirmar objetivos. ¿Quién era quién? ¿Quién había disparado? ¿Quién solo obedecía órdenes? Por primera vez, ella dejó de actuar por impulso. Todo se volvió metódico, frío, eficiente. Y los resultados no tardaron en llamar la atención correcta o incorrecta. El contacto llegó sin amenazas. Un hombre de traje sencillo se sentó a su lado en un bar del centro. No levantó la voz. No hizo promesas grandilocuentes. Solo puso una fotografía sobre la mesa. Era ella, entrando a un motel. Luego dejó un sobre con dinero. Demasiado dinero. Le explicó que estaba eliminando exactamente a las personas que su organización necesitaba fuera del camino. Trabajaba para el cártel rival. La oferta era simple y brutal. Información verificada. Protección. Recursos ilimitados. A cambio, debía seguir haciendo lo mismo, pero ahora con una lista que no había escrito ella. Se dijo que era temporal, que solo estaba usando al enemigo de su enemigo, que el objetivo final no cambiaba. Pero algo empezó a romperse en ese momento. Los asesinatos se multiplicaron. Ya no todos tenían rostro. Ya no todos despertaban recuerdos. Algunos solo eran nombres en una carpeta, objetivos estratégicos, piezas en un tablero que no controlaba. Y aunque cada muerte parecía limpia, algo se volvía más pesado después de cada una. El punto de quiebre llegó con un objetivo distinto, más violento, más inteligente, alguien que no bajó la guardia, alguien que sabía demasiado. Esa noche, por primera vez, ella entendió que el cazador también puede convertirse en presa.
y que salir de ese juego ya no dependía solo de ella. El error no fue matar, fue creer que podía detenerse. El último encuentro rompió la ilusión de control. El objetivo sabía quién era ella, conocía el patrón y estaba preparado. Esa noche entendió que ya no era la cazadora, sino parte de un juego del que nadie sale limpio. Sobrevivió, pero perdió lo único que aún conservaba: la idea de elección. Días después se entregó. Confesó todo y aceptó una condena que dividió a la ciudad entre quienes la llamaron asesina y quienes la vieron como producto de un sistema fallido. Hoy vive en prisión lejos de Tijuana y de la guerra que ayudó a alimentar. No hay héroes en esta historia. Solo una pregunta que incomoda. Cuando la justicia no existe, ¿cuánto tarda la venganza en convertirse en otra forma de condena?